encontramos con el doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, ya a contados días de que se lleven a cabo en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Doctor Fajardo, un saludo muy especial de parte del equipo de periodistas de Mi Oriente y también de todo el Oriente Antioqueño. Pues el gusto es mío. Felices Pascuas. Contento estar ya en este momento de la etapa que estamos corriendo. Y bueno, me alegra poder conversar con ustedes acá en mi tierra. Bueno, doctor Fajardo, usted es profesor, todos sabemos eso, profesor de matemáticas, y esto lo digo porque podría usted decir que esta es la cátedra más ardua que ha dictado en su vida, la cátedra de las elecciones presidenciales, de la campaña para las elecciones presidenciales. Sin duda, recuerden que yo empecé a participar en política hace 18 años. Tenía 43 en mi vida, yo llegué ya mayor, sin haber crecido en el mundo del poder, sin pertenecer a ningún partido político. En Medellín construimos nuestro movimiento político, cívico, independiente, derrotamos a las maquinarias y demostramos que se podía hacer política de otra forma y liderar una transformación de Medellín en ese entonces y de la sociedad. Entonces, ha sido un camino ya largo. Lo mismo para la gobernación de Antioquia. Yo participé en la elección presidencial del 2010 con Antanas Mocus y estamos ya compitiendo en la etapa final, en la etapa reina, en un país muy complejo como está Colombia hoy. Yo he tenido la oportunidad de caminarlo ya en varias oportunidades, de ir por todas partes, y nuestro país está en una situación de mucho malestar, de mucha indignación, un país que está hoy polarizado y es un país que tenemos que cuidar. Esta Colombia nuestra que habitualmente cuando hacían clasificaciones de los países más felices del mundo, Colombia siempre estaba entre la parte superior de la tabla, pero ya no. Colombia está indignada con la corrupción, amargada con la polarización, con la confrontación, siempre viviendo con miedo, con odios, con rencores. Y esa es la Colombia que yo quiero liderar para cambiarla, para construir, para avanzar, para darnos una oportunidad distinta en lugar de quedarnos siempre en violencia y corrupción. Doctor Fajardo, acaba de decirme usted que ha recorrido varias veces el territorio nacional, escuchando a la gente, dialogando con los ciudadanos. ¿Cuál diría usted que es aquello que aqueja más a los ciudadanos y qué haría usted desde la presidencia para resolverlo? Pues yo creo que son dos cosas. Una, la corrupción. Hay un malestar muy grande en Colombia por lo que ha sido la corrupción. Corrupción tenemos hace tiempo. Yo llevo desde que entramos a la política luchando contra la corrupción. Pero hoy es un fenómeno que produce un malestar muy grande a través de toda la geografía de Colombia. Es un malestar. En la calle la gente dice hay que sacar a los corruptos. Esa es como que de repente Colombia entera entendió que la corrupción le quita las oportunidades a la gente, que nos está quitando lo nuestro. Es que lo que pasó con Odebrecht, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en un esquema de corrupción. Vimos cómo esos congresistas que se hacen elegir pagan una cantidad de plata para llegar al Senado o a la Cámara, después no participan en nada, pero les pagan con puestos y con contratos, esa llamada mermelada, está repartiéndose todo el Estado para las manos de unas personas y después, ¿quién paga esa cuenta? Son la gente más pobre de Colombia. Son las oportunidades de las personas más humildes lo que está en juego dentro de todo esto. Ese es un malestar muy grande. Esa confrontación de Santos y Uribe. Recuerden que Santos es presidente por Uribe. Nosotros nos enfrentamos con él en el 2010 y la mayoría de las personas que han trabajado en el gobierno de Santos y Uribe son los mismos. Iván Duque trabajaba con Santos. En fin, para poner ejemplos, todo esto, y es un malestar muy grande con el plebiscito, el sí, el no, toda una confrontación. Y de todo eso, ¿qué queda? ¿Qué queda para Colombia? Un país que está siempre mortificado con esas divisiones, poniéndole miedo a las cosas, entonces que vamos a hacer como Venezuela, que todo eso es dañino para una sociedad. Ese es el problema más grande de Colombia. ¿Cómo se hace? Luchando contra la corrupción, siempre, siempre. Nosotros no le podemos ceder un milímetro a los corruptos ni hacer ni una sola concesión a la corrupción en Colombia. Y se puede hacer y se puede enfrentar esa corrupción, empezando por no pagar un peso por un voto y lo otro, apostémosle a algo positivo en Colombia. Algo que nos permita a las personas de La Guajira con las de Tumaco tener algo en común, porque Colombia somos un país dividido por nuestras regiones. Aquí estamos nosotros en Antioquia. Antioquia tiene diferentes regiones, pero no nos integramos alrededor de un proyecto conjunto. A nosotros nos han integrado los futbolistas, los deportistas y los artistas, nuestra cultura, pero nunca un proyecto de país, y es la educación. Apostémosle
a esa educación que podemos llevar por todo el territorio para generar 1,5 millones de empleos, para aumentar el presupuesto de educación, para hacer los proyectos productivos, para dar la oportunidad al desarrollo rural incorporando la educación, la ciencia, toda la tecnología que nosotros podemos incorporar para que haya posibilidades, para que las vías nos conecten, que esos productos los podamos llevar a todas partes. Ese es el reto, unirnos alrededor de algo positivo. Aquí siempre era contra la guerrilla, el narcotráfico y la corrupción. Ahora démonos esta oportunidad. Esa es mi propuesta política, tiene que ver con lo que hemos hecho acá, cultura ciudadana de la convivencia, cultura ciudadana de la legalidad, aprender a vivir de otra manera en Colombia. A nosotros nos sobra talento por todas partes, pero con esta forma de la política siempre será de cuenta de los más humildes, de las oportunidades de los más humildes. Llega usted a la presidencia, señor Fajardo, y se va a encontrar con un Senado conformado por 19 senadores, representantes del Centro Democrático, 16 de Cambio Radical, 15 del Conservador, 14 del Liberal, otros 14 del Partido de la U. ¿Cómo va a hacer usted para convencer a estos parlamentarios de sus tesis para que tenga, digamos, un margen de gobernabilidad? Y hay 15 de la Coalición Colombia que nosotros construimos, y lo mismo que hicimos en el Consejo de Medellín y en la Asamblea Departamental de Antioquia. Cuando yo fui alcalde de Medellín, de 21 concejales, nosotros teníamos 2 y trabajamos con todos. Nosotros no hicimos una coalición, ni yo nombré una contralora para que me tapara las cosas, ni nombré a nadie para que me taparan, no hicimos nada diferente a decirle a todos y cada uno, vamos a trabajar con todos ustedes. A todos los vamos a escuchar y si quiere aportar, con nosotros puede aportar, pero no hay puestos ni contratos para repartirles, así de cortico. Y así lo hicimos en la alcaldía y en la gobernación de 26 diputados, nosotros teníamos 3 de 26 y le puede preguntar a cualquier diputado, a los del oriente antioqueño que participaron en la asamblea departamental cuando yo fui gobernador, ni un puesto ni un contrato, pero a todos los invitamos a participar en la construcción y en la elaboración de nuestro plan de desarrollo para trabajar con las comunidades. ¿Cómo hicimos nosotros con las alcaldías? Con cada alcaldía hicimos lo que se llamaban los acuerdos públicos y se hacían explícitos de manera que todo el mundo podía ver qué estábamos haciendo y a cada alcalde lo respetamos independientemente del partido que fuera. La excepción en toda Antioquia fue el alcalde de Río Negro. De resto, con todos trabajamos. ¿Cómo hacíamos nosotros las cosas? Los parques educativos. Porque hay parque educativo en el Carmen de Viboral, porque se lo ganaron, porque no era regalo, sino trabajando con la gente, respetando a la gente, y cuando uno hace los proyectos de manera conjunta, pues la comunidad avanza y se enriquece. Así es como vamos a hacer con el país. Nos tenemos que quitar ese cuento de que hay que entregarle los puestos, el Estado colombiano, a los congresistas para que apoyen los proyectos. Y eso no se tiene que hacer así. Ahora hay que incorporarlos a todos y nosotros vamos a hacer un esquema de esa naturaleza por todo Colombia, porque Colombia es muy distinta en cada territorio. Y habitualmente desde Bogotá se piensa que todo Colombia es lo mismo y nos ven iguales a todos y eso es un error muy grande. Entonces, hacer esos programas de desarrollo regional, construir las agendas productivas regionales, con Antioquia, con los diferentes municipios, cómo van a llegar los recursos del gobierno nacional, cuáles son las responsabilidades de los alcaldes y los gobernadores, la comunidad para que nos vea. A eso es lo que nosotros le vamos a apostar y vamos a cambiar con este cuento de que sí, a este hay que darle esto, a este tiene que recibir estos puestos y estos contratos y ya vimos la corrupción lo que significa. Se ha levantado en Colombia, doctor Fajardo, un debate bastante arduo con respecto a la base, a la piedra angular de lo que sería el aparato económico en Colombia. Ese debate entre sus adversarios a la presidencia, que serían el señor Petro y el señor Duque, el primero, digamos, de enriquecer el aparato económico a partir del agro y Duque a partir del petróleo. ¿En qué posición está usted? Muy sencilla. ¿Cuáles son las riquezas de nuestro país? Las riquezas de Colombia son la naturaleza, la biodiversidad y el talento y la capacidad de las personas y las comunidades. Esa es la riqueza que tiene Colombia. Somos el segundo país más biodiverso del mundo y nosotros tenemos que entender que el desarrollo tiene que ser un desarrollo ambiental y tenemos que entender la riqueza de esta naturaleza para ir diseñando alternativas. Un capítulo importante son las energías renovables, avanzar en la generación de energías renovables. La energía que nosotros generamos en la hidroeléctrica es una energía limpia. Tenemos un 70% de dependencia. Tenemos que ir haciendo una transición a otras formas de energía. El planeta sabe perfectamente qué es el cambio climático. En todas partes del mundo se está saliendo de los hidrocarburos o hay una ruta trazada para trascender los hidrocarburos, para no utilizar el carbón, los fósiles
que tienen todo ese efecto potente sobre los gases invernaderos. Es un proyecto del mundo, del planeta. Nosotros tenemos que entender que para avanzar en la minería tiene que haber un rigor ambiental muy grande. No quiero decir que se va a acabar la minería, pero tenemos que ir desarrollando nuevas fuentes y cada paso que damos tiene que ser con todo el rigor ambiental. Doy ejemplo, porque yo fui gobernador y en nuestro departamento de Antioquia pues hay una cantidad de condiciones que tienen que ver con la minería, en particular la minería del oro. En las diferentes regiones de Antioquia, en el oriente antioqueño en particular, hay posibilidades de minería del oro en diferentes lugares, pero se tiene que hacer, y a mí me tocó enfrentar situaciones como por ejemplo en el Bajo Cauca, donde se mezclaban la informalidad, la minería ancestral, las comunidades han hecho minería toda la vida, la minería ilegal que se presentaba ya a través de BACRIM, guerrillas, una cantidad de elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y nosotros tenemos que entender que minería puede haber, pero con mucha exigencia ambiental. No puede seguir siendo el mismo cuento de hace tantos años. En Colombia hoy todavía tenemos el Código Minero del año 2001. A mí como gobernador de Antioquia me tocaron 4 ministros de Minas, me tocaron 4 directores de la Agencia Nacional Minera. El país no tiene organizado el sentido real del desarrollo minero y tiene que ser con unas condiciones ambientales extraordinarias. Por ejemplo, las consultas populares tienen sentido en el suroeste antioqueño, en el oriente antioqueño, hay muchos lugares donde es posible que exista oro, pero hay que escuchar las voces de la comunidad porque la riqueza de la cultura, la riqueza de la naturaleza, de lo que significa para la generación de riqueza de las comunidades, es muy importante tenerla en cuenta. En el Bajo Cauca, que a mí me tocó con toda la complejidad que tiene el Bajo Cauca, nosotros, por ejemplo, construimos el Centro Minero Ambiental con el CENE y la Universidad Nacional, para que los jóvenes de esa región que van a estar en la minería aprendan a hacer la minería con rigor ambiental. No podemos tener las contaminaciones que tenemos, crear los procesos de reforestación, entender otras actividades económicas. Todo eso hace parte de un desarrollo, pero teniendo claro que el medio ambiente no es un obstáculo, el medio ambiente, la riqueza ambiental es el desarrollo y eso hay que tenerlo con mucha claridad. Lo que está pasando en Barranca Bermeja es un ejemplo muy grande de lo que significa una explotación. Ese pozo que ya estaba sellado falló, hay que tener todo el rigor dentro de todo eso. Por ejemplo, nosotros decimos vamos a poner una moratoria en el fracking, eso quiere decir si no hay el rigor científico no se puede hacer utilizar ese tipo de técnica y de hecho todo lo que vamos viendo en el mundo, en Alemania lo prohibieron y lo están prohibiendo en diferentes partes. ¿Por qué? Porque el tema ambiental hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros tenemos una serie de proyectos estratégicos de país, la agroindustria, fundamental para el desarrollo de nuestro país, el ecoturismo, las energías renovables, la biotecnología, las ciudades sostenibles y todo eso tiene que ver con incorporar el tema ambiental para el desarrollo. Eso tiene una transición que nosotros debemos ir siguiendo. Cambio de tema, señor Fajardo. Enarbola usted desde el principio, enarbola la bandera de la educación, pero para nadie es un secreto que los resultados en materia de educación se ven, pero a largo plazo. Si usted llega a ser presidente y los colombianos ven que de cierta medida sus políticas en educación parecen no dar fruto, por ese mismo argumento que le di, ¿cómo va a mantener la expectativa, la esperanza y la aceptabilidad de su gobierno con los colombianos? ¿Y cómo se llega al largo plazo? Empezando. Porque si no, nunca vamos a tener nosotros ningún proyecto que dure en la vida. Precisamente este es un proyecto para hacerlo de país. Le doy un ejemplo. ¿Conocen ustedes cómo es el plan decenal de educación que tenemos hoy en Colombia en marcha del 2016 al 2026? ¿Hay alguien en Colombia que lo conozca? Probablemente nadie, es cierto, con muy pocas excepciones, por supuesto. Y entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en educación en Colombia? Si no sabemos qué tenemos ni cuáles son los retos y de qué manera hacemos, hay que poner el tema como parte fundamental del desarrollo. Y así como dice yo en Medellín la más educada y Antioquia la más educada, y la cantidad de becas en el oriente antioqueño, por supuesto, los municipios del oriente eran donde más estudiantes tuvieron becas, todos los municipios del oriente antioqueño, con excepción de Río Negro tal vez, tiene su parque educativo, la Universidad de Antioquia en la sede de Río Negro, que hicimos con el recinto Quirama en fin, todo eso hace parte de lo que hay que ir haciendo, ¿cierto? Pero para llegar a largo plazo hay que empezar. Por ejemplo, en Colombia nos dicen, las matemáticas nos va muy mal en las pruebas internacionales. Cada que sale una calificación de nuestros estudiantes habla de matemáticas como lo que peor nos va. ¿Conocen ustedes algún programa para mejorar las matemáticas en Colombia? El único que ha habido en Colombia fue el que nosotros empezamos a hacer en Antioquia.
que lo quitaron, pero era el reto matemático, los 100 problemas que tiene que saber resolver todo cada estudiante. Vamos para la U con la Universidad de Antioquia, trabajando con los estudiantes de la educación media, los clubes matemáticos, los clubes de lenguaje, los clubes de ética, y eso lo tenemos que hacer en nuestro país. Las Olimpiadas del Conocimiento, recuerden, las Olimpiadas del Conocimiento, le estamos diciendo a toda la sociedad, miren el valor de nuestros estudiantes, las becas para maestrías de profesores, de maestras y maestros. Tenemos que hacerlo en Colombia, y hay que atreverse a hacerlo. Y hay que dejarlo organizado como proyecto del país y convocando a los empresarios, a la familia de la educación, a los alcaldes, gobernadores. Eso es un reto muy grande. Y estoy hablando para el oriente antioqueño. Y en el oriente antioqueño, una buena cantidad de municipios saben que es apostándole a la educación. Entonces, ese es el reto. Porque si no, entonces en Colombia, ¿cuándo arrancamos? Hay que arrancar. Y esto es un reto que nos permite juntarnos como país. Pero ahora teniendo el poder inmenso que tiene desde la presidencia de la República. Porque aquí a uno, como gobernante en el nivel local, puede hacer algunas cosas, pero está limitado, porque muchas de las cosas se hacen desde el ministerio, desde la presidencia de la República. Yo voy a ser el presidente de la educación, y a donde vaya en Colombia, a cualquier lugar, como siempre fue aquí en Antioquia, a cualquier lugar voy a una escuela, a una universidad, con maestros, actividad científica, todo eso para decirle a nuestra gente es que nosotros lo que tenemos es talento, pero no lo hemos desarrollado porque nos quedamos en la violencia, con los corruptos que nos quitan las oportunidades. Ese es el reto político. Piensen ustedes un segundo, estoy hablándole a todas las personas que nos están escuchando. ¿Ustedes conocen algún proyecto en el que todos nosotros como colombianos hayamos estado identificados? ¿Alguno, una cosa que hubiéramos dicho, en Colombia estamos haciendo esto? Ninguno. Siempre cada quien en su espacio, porque este es un país dividido. Nos unen los deportistas, ahora todos vamos a hacer fuerza por la selección Colombia, nuestros artistas, la cultura. Pero todos esos son en general esfuerzos individuales de gente con todo el talento como tienen, que nosotros nos sentimos orgullosos, pero no le hemos apostado como país a algo que nos une. Doctor Fajardo, para ir terminando, ¿podríamos decir que la suya es una candidatura diferente, alternativa? Desde el principio ha hablado usted de la apuesta por la educación, decirle no a la corrupción, por la decencia, y ese discurso no se ha modificado en ninguna medida desde que usted comenzó su campaña en la presidencia. Si la gente está tan cansada de la corrupción, de la pobreza, del analfabetismo, ¿por qué le tiene tanto miedo al cambio en campañas y propuestas como las suyas? Pues mira, yo llevo 18 años en esto y la gente no le tiene tanto miedo. Y así nos decían, lo mismo nos decían en Medellín cuando empezamos repartiendo volantes caminando por las calles y se burlaban de nosotros. Decían, no, ¿usted cree pues que repartiendo papeles en las calles van a ganar? Enfrentados en las maquinarias poderosas con toda la plata. Lo que pasa es que hay que presentársela a la gente. Hay que ser capaces de conectar con las personas y eso hemos hecho y eso se puede hacer. Ahora estamos enfrentados a unos poderes y también en nuestro país. Cuando llevamos tanto tiempo viviendo de una manera, cambiar no es tan sencillo. O sea, la gente pues se acomoda en medio de las dificultades y muchas veces pudiendo vivir mejor, pero encuentra un camino para sobrevivir. El reto político nuestro es conectar con las personas, explicar la naturaleza de esto, romper con esa polarización, acabar con toda esa cantidad de mentiras y cuentos que se dicen en las campañas y avanzar. A mí me dicen unas personas que yo soy guerrillero, que como Venezuela, que las FARC, yo no puedo creer todas estas mentiras, nosotros hemos gobernado, hemos trabajado por la gente, nada más lejos en la vida que ese tipo de cosas. En un momento decían que yo iba a cerrar todas las iglesias, en fin, la cantidad de cosas tan impresionantes que yo había dejado quebrada Antioquia, toda una cantidad de cosas de mentiras. Y nosotros tenemos que cambiar ese mundo, haciéndolo con decencia, con respeto, con seriedad, pero se puede, y esa es mi convicción grande, y ese es el reto político que tenemos. Doctor Fajardo, ¿qué cambiaría ya, hoy, de Colombia? La corrupción, y eso tiene que ver con cambiar la política, ¿cierto? Mientras que las personas que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad son los políticos, y si esa política, no toda, por supuesto, pero una buena parte está permeada por la corrupción, por políticos que trabajan para su bolsillo, con los puestos, los contratos que hacen todo eso, el daño que le hacen a la gente, porque es que en Colombia hay mucha gente que tiene necesidades, pero tiene capacidad para hacer las cosas. Esa es mi gran preocupación siempre, desde hace 18 años, y las cosas se pueden hacer y se puede cambiar, y nosotros somos un pueblo inteligente, amable, cariñoso, en general por todo Colombia.
es así, esa es la Colombia que yo quiero y quiero ser presidente de. Doctor Fajardo, para terminar, preguntas cortas, respuestas cortas, le voy a mencionar algunas palabras, nombres, y usted me responde con una sola o con una frase corta si es tan amable. Casa de Nariño. Yo siempre, de una forma de decir, es un sitio que a mí me parece frío y le falta sol, pero para allá vamos. Analfabetismo. Y un pecado imperdonable a estas alturas de la vida. Descentralización del gobierno. Obligación, entender las diferencias territoriales para poder avanzar en el desarrollo es fundamental en Colombia. Humberto de la Calle. Me tomé un tinto con él la semana pasada, lo lavamos muy bien. Iván Duque. Sobre los otros nombres voy a pasar los comentarios. Ok. Gobernación de Antioquia. Un sitio extraordinario. La gobernación de Antioquia es un honor, es un orgullo, y cuando Antioquia le apuesta a la educación escribe sus mejores páginas. Universidades. Riqueza, son riqueza para nuestro país, la universidad pública. Yo en todas partes siempre estoy mirando la universidad pública. Por ejemplo, la gran riqueza que ha tenido Antioquia, construida históricamente, se llama la Universidad de Antioquia. Medios de comunicación. Necesarios y pues que asuman la responsabilidad con la sociedad de informar con rigor, con transparencia, pero siempre necesarios porque hacen parte de la cultura. Tenemos que aprender a tomar decisiones y cómo nos informamos. Acuerdos de paz. Necesarios en Colombia. Con todas las dificultades, Colombia tiene que apostarle a la paz, tenemos que avanzar, nosotros no nos podemos quedarnos matando. En el oriente antioqueño sabemos cuántos muertos hubo en Antioquia. Ya se ha avanzado mucho, no retrocedamos. Colombia. Un sueño, país amable, cariñoso, diverso, rico, dividido, fragmentado, con una biodiversidad extraordinaria, pero Colombia es nuestro país, nuestro sueño, la nuestra. Era el doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República. Doctor Fajardo, muchas gracias por su amabilidad, por sus respuestas y por también entablar este diálogo con la gente del Oriente Antioqueño. A ustedes muchísimas gracias. El Oriente lo quiero siempre. Buena parte de mi vida ha tenido que ver con el Oriente y recuerden siempre, donde esté Sergio Fajardo, enaltece nuestra tierra antioqueña, en toda Colombia, rescatando siempre el valor de la gente. Hasta luego.